En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hoy, miércoles 3 de febrero, ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, pidiéndole que bendiga nuestras familias, nuestros hogares y que nos regale siempre su amor y su misericordia. Dispongamos, hermanos, nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar también a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación, sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor Es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama.
pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de lo que somos barro no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su casa en compañía de sus discípulos, y cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban todos desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios es una palabra sumamente exigente para nosotros desde la fe, porque es una palabra que nos llama a confiar en un Dios que por amor a nosotros ha enviado en medio del mundo a su Hijo, que es la palabra del Padre, es la revelación encarnada en Cristo Jesús. Dios habló a su pueblo en la antigüedad por medio de los profetas. Dios habló a su pueblo por medio de algunos hombres que en su nombre daban testimonio ante el pueblo de Israel. Y estos profetas siempre en medio del pueblo fueron perseguidos porque su mensaje chocaba, porque su palabra muchas veces levantaba incomodidades en medio de Israel. Pero en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, y éste ya no hablaba en nombre de Dios. Éste decía lo que había escuchado al Padre decir. Y si en los profetas se hablaba como terceros enviados a dar un mensaje, con Jesús en su Evangelio se habla en primera persona, recordando que en la antigüedad se dijo: pero ahora yo les digo. Y esa predicación de Jesús en medio de Israel también desconcertó. Jesús, como aquellos profetas, sufre también el rechazo y sufre también la incomprensión. Pero ¿por qué aquella gente no aceptaba al Señor? Porque en su corazón faltaba fe. En el corazón de muchos cristianos también falta fe para poder abrir el oído y el corazón a la palabra del Señor. Hay muchos que en el mundo se quejan de la falta del amor de Dios. Hay muchos en el mundo que se quejan que Dios se olvidó de ellos. Y hay muchos que en el mundo se quejan de nuestro Dios que no es cercano.
Y uno se puede preguntar por qué, porque esa gente no tiene fe, porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen, porque Dios continuamente está con nosotros para mostrarnos su amor y su misericordia. Por eso en medio de Israel también rechazan a Jesús, porque en el corazón de muchos faltaba la fe. Un día entra Jesús en la sinagoga. El Evangelio de San Marcos no da muchos detalles. El Evangelio de San Lucas es más extenso. Pero dice el Evangelio de San Marcos, el que escuchamos hoy, que aquella gente se quejaba de Jesús. Aquella gente, cuando lo escuchaba predicar, sencillamente lo relacionaban con María, con José o con sus hermanos que vivían allí, y les costaba creer en él porque lo conocían desde que había comenzado a crecer. ¿Qué les critica Jesús? Que todos honran a los profetas, menos los de su tierra. En el Evangelio de San Lucas, Lucas agrega un pasaje del profeta Isaías, Isaías capítulo 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a proclamar en medio del pueblo la buena nueva de la gracia de Dios. El profeta Isaías anunciaba los signos del Mesías por los cuales los iban a reconocer. Y cuando Jesús termina de decir todo aquello, Él dice: hoy mismo se ha cumplido esta palabra en mí. ¿Cuál fue la respuesta de aquella gente? Echarlo de la sinagoga. ¿Cuál fue la respuesta de aquella gente? Rechazar aquella palabra. Y uno se puede preguntar por qué. Porque les faltaba fe, porque viendo no ven y porque oyendo no oyen. En medio del mundo hay muchos que rechazan al Señor porque son incapaces de ver con los ojos y son incapaces de escuchar con los oídos. Rechazan el mensaje del Hijo de Dios porque buscan que Dios entre en sus paradigmas y muchas veces no quieren dejar a Dios ser Dios. ¿A qué nos invita esta palabra? A pedirle al Señor que nos regale fe. Al final del Evangelio de hoy hay una palabra que dice que Jesús allí no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de aquella gente. Pidámosle nosotros al Señor, regálanos la fe. Pidámosle nosotros al Señor que aumente nuestra fe y que en nuestro corazón no dudemos, sino que proclamemos y glorifiquemos al Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre y sabiendo que nos ama como hijos, abrámosle nuestro corazón diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que con la sabiduría que viene de lo alto, despierte la fe de los que viven en la indiferencia y haga llegar a todos la gracia y el amor de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, por nuestros obispos y por todos los sacerdotes, para que fomenten la comunión, respeten la pluralidad y aviven el entusiasmo por el anuncio del Evangelio en todas las comunidades cristianas. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestro país, para que todos nos comprometamos en la promoción del bien común, la justicia, la honestidad y el respeto.
Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los jóvenes, para que imitando la santidad de María, vivan disponibilidad generosa, la llamada de Dios, y hagan de sus vidas una entrega radical al Evangelio y a sus hermanos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que comparten la cruz de Cristo en el dolor, la incomprensión, la persecución o el abandono, para que experimenten la ternura de Dios y no decaigan en la esperanza. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nosotros, convocados por Jesucristo para celebrar su banquete pascual, para que con fe los acojamos y con alegría lo proclamemos como nuestro Dios y Señor. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Acoge, Padre Santo, nuestras oraciones y súplicas, que con humildad y confianza ponemos en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentamos nuestros dones, este vino y este pan, frutos que nos dan los campos, frutos son de tu bondad. Presentamos las ofrendas destinadas a los pobres, a la iglesia y al altar. Toma este pan, hazlo tu pan, toma este vino, hazlo tu vino. Transfórmalos en tus manos, Señor. Toma este pan, hazlo tu pan, toma este vino, hazlo tu vino. Transfórmalos en tus manos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu, y por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, hosana.
glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otros tiempos con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo santo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco y nuestro obispo Enrique, con los demás presbíteros y diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe y entrega solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En nuestros hogares, iglesias domésticas, nos damos un abrazo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, danos la paz, la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó y me pidió que me entregara a mis hermanos. Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió, y solo pienso ahora, Señor, en repetirte. Padre nuestro, en ti creemos. Padre nuestro, te ofrecemos. Padre nuestro, nuestras manos, hermanos. Cuando miro alrededor, Señor, me cuesta comprender. Me siento solo y al hablar me quema un grito. Se confunde con dolor, Señor, la dicha de saber que estás de nuevo junto a mí. Te necesito. Padre nuestro, en ti creemos. Padre nuestro, te ofrecemos. Padre nuestro, nuestras manos, hermanos. Padre nuestro, en ti creemos. Padre nuestro, te ofrecemos. Padre nuestro, nuestras manos, hermanos. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida, inundes nuestro ser de tu amor y misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María y los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Que pasen un feliz miércoles, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Fue tu humildad lo que agradó a Dios. Fue tu sencillez y tu devoción. Fue el siempre estar dispuesta por practicar en la obediencia. Encontraste gracia delante de Dios. Fue tu humildad lo que agradó al Señor. Fue el siempre estar dispuesta a servir. Eso fue